Me dirigiré en un principio contra los fundamentos mismos en que se apoyan todas mis opiniones antiguas. Muy buenos días. Iniciamos este seminario sobre fenomenología musical aplicada a la dirección e interpretación con esta frase tomada de las meditaciones metafísicas de René Descartes, quien es considerado el primer fenomenólogo de la historia. Los fundamentos musicales que creíamos verdaderos los vamos a llevar a un punto de estudio. Uno de los propósitos a lo largo de las sesiones será refutar, a base de la conciencia primera, dichos fundamentos que creíamos verdaderos, a través de la experimentación de los fenómenos sonoros, llevándolos a juicio intersubjetiva, o sea, en una conciencia generalizada, y asimilando así su esencia prima o su esencia primera, como lo dijera Emmanuel Kant. Maestros, recuerden que el músico debe ser completo y siempre debe buscar un desarrollo intelectual, un desarrollo integral en todas sus habilidades. Hay que hacer mención de que no todo el mundo está abierto a recibir las cosas cuando se demuestran que son verdaderas, y por ello está en que agradezco su interés. El día de hoy, por cierto, feliz día del maestro, vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Javier García, yo soy licenciado en música y soy violinista activo de la Orquesta Filarmónica de Toluca. En el 2009 fundé la Camerata Integral y a la fecha la continuamos dirigiendo desde su reestructura en el 2016 en el Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli. Mis estudios en dirección están bajo la batuta del maestro David Eduardo Rocha Carvajal y actualmente estudio filosofía bajo la batuta del maestro del licenciado en filosofía Saúl Sánchez Romero. También he tomado cursos de funciones cerebrales superiores por parte del grupo Dr. José Navasegura del Hospital General bajo la batuta del Dr. Javier García García. Muy bien, pues el propósito fundamental de este seminario, que está compuesto en 4 bloques, en 4 módulos, es el brindar al músico las bases sólidas en la función de la esencia de la música y sus epifenómenos, o sea, los fenómenos que lo rodean. Vamos a trabajar mucho todo el tiempo sobre la profundidad de las palabras, o sea, la etimología, la raíz de las palabras, porque es ahí donde encontramos el verdadero significado. Saber de dónde provienen las cosas nos va a ayudar a poder ver hacia dónde se conducen. Y así vamos a poder esclarecer y contribuir el desempeño intelectual y fisiológico en la dirección y en la interpretación musical en estos 4 módulos que hemos preparado, que son el primero, que es el día de hoy, los fundamentos de la fenomenología musical. Es un tema muy complejo, es un tema muy vasto que en realidad no requiere una hora. Para aquellos alumnos que están en el taller de dirección podrán estar de acuerdo conmigo en que a veces ni siquiera 5 horas son suficientes para hablar de todo lo que emerge acerca de este tema tan importante que es la fenomenología musical. El segundo módulo que veremos la próxima semana es acerca de la percepción y de la dirección, ya más centrado en el tema de la dirección de Celibidache. El tercer módulo es acerca de la interpretación de la partitura. Vamos a ver cómo podemos ver una partitura a través del análisis musical, pero también de su análisis fenomenológico, que más adelante vamos a ver, está compuesto por 3 puntos fundamentales. Y bueno, como introducción, es menester mencionar que el ser humano siempre busca conocer las cosas
y en esta búsqueda del conocimiento hace conciencia de que es consciente. Esto es muy interesante porque podemos ir por la calle observando todas las cosas que nos rodean y las podemos ver nada más, pero lo importante está en que nos damos cuenta de que estamos haciendo esa conciencia. El ser humano se da cuenta de que el acto de conocer es mucho más complejo del simple hecho de pensar o de concebir. No es lo mismo hacer conciencia y conocer que solamente observar. En este acto intervienen no solo la capacidad intelectual, sino también la capacidad fisiológica y la capacidad sentimental por sobre todas las cosas, ya que en conjunto nos permiten percibir lo facto, lo dado, el mundo real, y que afectan a nuestra conciencia de una u otra forma. Así pues, se puede extraer la esencia de lo real en el mundo ideal. A través de la conciencia vamos a tomar los fenómenos que están emergiendo de los diversos objetos, los captamos a través de los sentidos y los llevamos hacia la conciencia. Los transformamos ahí en conocimiento. En este primer módulo, que es los fundamentos de la fenomenología, como le mencionaba, son muy amplios. La fenomenología musical es un tema muy profundo que afortunadamente tiene, digamos, está reforzado a través de la filosofía, porque cabe mencionar que pues, en estos módulos vamos a tratar acerca de su pionero, que fue el maestro Sergio Chelibidache. A través de toda su historia, él tiene estudios de fenomenología musical porque estudió filosofía y también estudió matemática. En esta primera sesión es una revisión de los conceptos en relación a la fenomenología musical. Por ello son los fundamentos, teniendo como base el análisis y la reducción, apoyado todo el tiempo, como ya lo mencioné, en las etimologías, o sea, el origen de las palabras, para así lograr un punto de intersubjetividad. Recordemos que un punto esencial en el lenguaje es estar de acuerdo. Si nosotros estamos de acuerdo en los temas que estamos platicando, vamos a tener un mejor resultado. Vamos a estar, ya no hay que debatir muchas cosas. Por ello, les comentaba en el inicio que las cosas que vamos a ver el día de hoy y a través de este seminario es un breviario acerca de lo que en realidad es la fenomenología, y nos vamos a enfocar en las cosas más esenciales que ayudan a la fenomenología aplicada a la música. Por ello daremos un repaso casi filosófico, histórico-filosófico, sobre estos temas que a todos nos atañen, que están ahí y que pocas veces nos detenemos a ver. Revisaremos todo el temario, todos los temarios, en base a una técnica muy antigua. Es una técnica que se utilizaba desde los griegos y que funciona el aprendizaje a través de preguntas y respuestas. Para ello elaboré algunas preguntas por ahí en la imagen que subimos hace ratito. Pueden ustedes ver que este primer módulo tiene 4 puntos fundamentales. El primer punto fundamental es la música. Vamos a ver qué es la música, dónde está, qué significa. El segundo punto es la fenomenología. También veremos sus orígenes, de dónde viene, de dónde surge y quién fue considerado el primer fenomenólogo de la historia. Cabe mencionar que no estoy hablando de fenomenólogo musical, pues la fenomenología es una rama de la filosofía que con el paso del tiempo muchas personas, muchos grandes pensadores fueron haciendo suyos, fueron haciendo propios y comenzaron a hablar de diferentes tipos de fenomenologías. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu,
la fenomenología de las cosas, la fenomenología del arte, la fenomenología musical. Hoy nos enfocaremos en dar un resumen sobre lo que es la fenomenología. El tercer punto a revisar en este módulo es un punto muy importante. Habla acerca de un filósofo llamado Edmund Husserl, el cual es considerado como el padre de la fenomenología. Siguiente punto y último de esta primera sesión, vamos a comenzar a conocer al maestro Celibidache. Así pues, vamos a iniciar preguntándonos ¿qué es la música? ¿Dónde está? ¿Y qué significa la palabra música? Seguramente ustedes en la escuela, en un sistema académico como lo llevamos todos, nos pudimos haber resuelto esta pregunta con los diversos pensadores. Por ejemplo, aquí atrás pueden ustedes observar que hay diferentes libros que hablan acerca de música. Y todos estos pensadores en su momento intentaron descifrar qué es la música. Cabe mencionar que no estamos descubriendo el hilo negro de nada, no estamos sacando conjeturas a lo vacío. Todo lo que estamos haciendo es darle un enfoque de estudio, una forma de integrar todos esos elementos que nos permiten concebir de mejor manera la fenomenología musical. Y bueno, pues si ustedes ya se contestaron qué es la música, créanme que a mí me ha llevado muchísimo tiempo poderme contestar esta pregunta. Y cada vez que creo que tengo la respuesta, me doy cuenta de que tal vez no es la respuesta. De que tal vez mi pensamiento sigue muy limitado por cuestiones del mundo real, del mundo físico. Tal vez ni siquiera podamos descifrar o describir bien qué es la música. Sin embargo, vamos a hacer un análisis de cómo hacer o cómo percibimos la música. Pues todos sabemos que la música no es una cosa. La música no es una existencia real, tangible, sino es un fenómeno de la existencia. O sea, todo lo que percibimos de la música, por ejemplo, en este momento, quien está escuchando conmigo el fondo musical que tengo, que es la Cuarta Sinfonía de Bruckner, nos está proyectando un objeto, tal como lo dijera Sergiu Celibidache. Podemos así asir de esta sinfonía lo más esencial que nos permite la comprensión. Pero esto nos lleva hacia la siguiente pregunta: ¿dónde está la música? Y por último, ¿qué es la música? La música no es solamente una organización de sonidos y silencios. Muchas veces se ha dicho que la música es un disfrute, y la música en realidad no es un disfrute, pero se puede disfrutar. La música es indefinible. Como tal, música, el término música, solo es un concepto, es una explicación generada por el hombre con el uso del lenguaje. En esta sesión vamos a ver cómo no estamos sujetos a los academicismos. Vamos a ir más allá de las cuestiones académicas. Ustedes que los grandes genios de la humanidad, los grandes pensadores, siempre estuvieron en contra de todas las reglas. Muchas veces uno, cuando sigue reglas, por ejemplo, en la materia de armonía musical, en la materia de contrapunto, en la materia de física acústica, nos damos cuenta que las reglas son para tener un sustento únicamente exclusivo, un sustento de conocimiento. Como bien lo dijera Celibidache, los criterios son de mis maestros, pero la experiencia y la vivencia son las que yo fabrico a través de esos criterios. Es muy diferente hablar de música y de lenguaje musical. Son cosas muy diferentes. Muchas veces existe esa confusión de decir la música es un lenguaje, la música es el lenguaje musical. Sí, se cataloga como tal, como un lenguaje, pues el ser humano le da
origina eso, pero en realidad la música va más allá. La música afecta nuestra conciencia, la percepción del estado sonoro en tiempo y por ende en nuestros sentimientos. Como podemos ver, la música va más allá de nuestro entendimiento. Beethoven bien lo explica en una de sus máximas: la música constituye una revelación más grande que cualquier filosofía. Una revelación más grande que cualquier filosofía. Entendamos que para llegar a esta conjetura, Beethoven tuvo que no conocer la música, no observarla, tuvo que experimentarla, tuvo que vivirla. Muchas veces se habla acerca del tiempo, de qué es el tiempo. Chelvidake lo describe de una manera muy bonita. Y esto es algo que vamos a trabajar en uno de los siguientes módulos, pero hoy lo voy a hacer mención. El tiempo es un intervalo entre dos estados de conciencia. Así pues, nosotros podemos ver que el tiempo no lo podemos describir desde adentro, lo podemos describir desde afuera. Si estamos adentro, no podemos describir un objeto que es tan grande, que es un objeto que no podemos siquiera idear, es un objeto del mundo ideal, que pertenece al mundo de las ideas. Así pues, la música también es algo que hay que vivirla para poder sentirla, experimentarla y vivirla. Pero para poderla hablar de ella hay que estar abstraídos de ella y poder tener toda la atención de lo que es en realidad la música, de los fenómenos que la conforman y de los epifenómenos. En cierta ocasión, un colega me preguntaba que de qué son los epifenómenos musicales de los cuales hablaba Chelvidake. Un epifenómeno, como bien lo dice su raíz, vamos a dividirla en dos. Tenemos la raíz fenómeno, que ahorita vamos a profundizar en ella. Vamos, no a profundizar, vamos a revisarla. Una palabra muy grande que requiere mucho trabajo. Y epi, en la etimología grecolatina, corresponde a la palabra sobre, o sea, sobre el fenómeno. Un epifenómeno es todo aquello que bien acompaña al fenómeno. De esta manera ustedes saben qué es la música. Entonces, esta va a ser su primer tarea. No quedarse con la cuestión académica de comprender la música como un lenguaje de sonidos altos y bajos, de tiempos y silencios. Esos solo son academicismos. Hoy estamos aquí para romper con los academicismos. Así pues, vamos a pasar a la siguiente, al siguiente punto de esta sesión, de la sesión del día de hoy. Pero me voy a detener un poco, por ahí nos están saludando. Saludos, amigo Edwin Mijares, maestro Edwin Mijares, que por ahí tenemos una formación común de dirección musical. Muchos saludos. Luis Beltrán también por ahí está conectado. Muchos saludos, maestro Luis. Ya pronto vamos a vernos para platicar y ya vamos a descifrar todos estos temas ya de manera en equipo, porque una de las cuestiones principales del estudio de este seminario es el trabajo en equipo, hacer conciencia en equipo. Muy bien, pues vamos al siguiente punto de este primer módulo, que trata acerca de qué es la fenomenología. Vamos a estar abiertos, necesito que estemos abiertos de conciencia para poder descubrir cada elemento que se nos vaya presentando. Cabe mencionar que se requiere mucha atención para intentar comprender un término tan favorable para el estudio de la música. Así como la música, no existe una definición de fenomenología, como tampoco lo hay de la música. Recordemos que toda definición en realidad es una reducción. Es la segunda vez que escuchamos el término reducción
y ya nos estamos acercando a saber qué es una reducción. Todo esto es muy importante en el ámbito musical. Como les comentaba desde el inicio, si conocemos los términos fundamentales de la fenomenología, podemos así conocer un poco más los términos de la fenomenología musical. La fenomenología nos ayuda a evitar la multiplicidad de ideas y a descartar lo innecesario hasta llegar a la unicidad. Lo que buscamos es llegar a una sola cosa, a un solo punto verdadero a través de la experiencia y de la vivencia. Eso mismo hace un director musical, o más bien eso mismo debe hacer un director musical. Dejar de lado todos los criterios que son innecesarios en el estudio musical, en el estudio de la interpretación de la partitura, así como de la interpretación orquestal, para poder llegar a un verdadero trabajo, al origen de una verdadera obra, pues el lenguaje musical por sí mismo ya tiene un sentido. La fenomenología como tal no es una ciencia, sino la meditación sobre la forma de conocer algo a través del acto intencionado de pensar, o sea, de la intencionalidad. Mucha atención en este punto, a través del acto intencionado de pensar. Muchas veces nosotros tenemos la multiplicidad de pensamientos, pero cuando ponemos atención a una sola cosa, ahí comenzamos a hacer la intencionalidad, o sea, es el acto intencionado de pensar en esa cosa. Así pues, ustedes podrán ver que un director musical o un músico, un intérprete musical, todo el tiempo está haciendo el acto intencionado, el de pensar, está haciendo todo el tiempo intencionalidad. Eso es algo que vamos a ver en el cuarto módulo de este seminario, acerca de la interpretación. Vamos a conocer los factores que nos permiten una buena interpretación, así como el acto intencionado de pensar al momento de estar interpretando una partitura. Así pues, la fenomenología nos ayuda a organizar los elementos de percepción, en este caso de percepción del sonido, de sonido organizado en música. Por ejemplo, su altura, su duración y el acto de aprenderla. La fenomenología se puede concebir como la conciencia de que se es consciente. Es muy interesante este término, la conciencia de que se es consciente. Por ello, se ocupa de todo lo relacionado a la conciencia y al acto de aprender. Como podemos ver, la fenomenología toma a la conciencia como punto de partida. Es muy importante conocer este término porque a través de ello vamos a poder expresar un nuevo sentido del lenguaje musical. No de la música, cabe mencionar, eso es muy aparte, lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí del lenguaje musical. Ahora bien, hablamos mucho de fenomenología, pero ¿qué significa la palabra fenomenología? Haciendo uso de las etimologías grecolatinas, podemos decir que fenomenología viene del griego phenomenum, que significa lo manifestado, y que a su vez proviene de la palabra phai, que significa lo que se muestra o lo que brilla. Para aquellos compañeros que están en el taller de dirección, recordarán que hablar acerca de la palabra fenómeno tiene mucha profundidad, pues cada vez se va haciendo más complejo el término y a la vez más sencillo. Si nosotros vemos el término de adelante hacia atrás, podemos ir descubriendo su origen. Les pido por favor que puedan revisar las etimologías grecolatinas, que se den oportunidad de revisarlas, de Agustín Mateos, para que puedan de esta manera tener un sistema de estudio acerca de cómo se conciben las palabras.
de cómo se piensan las palabras y de dónde viene el origen de esas palabras. Podemos decir que todo lo perceptible a los sentidos es un fenómeno. Por ejemplo, imaginemos una pared blanca. Es un ejemplo que utilizo mucho en las sesiones del taller de dirección musical. Esa pared blanca es ya por sí un fenómeno, por sí mismo. Y cuando empiezan a surgir ideas, nos llaman la atención. De esa manera surge la atención hacia los fenómenos. Perdemos por un momento la idea de estar pensando en lo blanco y empezamos a tener la intencionalidad hacia los fenómenos que comienzan a surgir. Por ello está en que decimos que todo lo perceptible a los sentidos es un fenómeno y por lo tanto puede ser revisado por un proceso de conciencia. Cabe mencionar que recuerdo que existen dos tipos de fenómenos, que son los fenómenos físicos y los fenómenos de conciencia, para lo cual más adelante estaremos invitando aquí a este seminario al maestro Saúl Sánchez para que nos haga la diferencia entre los dos tipos de fenómeno. Los fenómenos que nosotros utilizamos pertenecen a los dos mundos. Uno de los puntos más importantes de la fenomenología es el hecho de que cuando algo se muestra por primera vez, genera una novedad. Y por ello, por ende, esto llama nuestra atención. Con el paso del tiempo, esa ya no es una novedad y nos requiere menos atención. Díganme si no sucede cuando somos niños. Vamos caminando y todo es una novedad, todo lo queremos aprender. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que deja de ser novedad y dejas de aprender las cosas porque ya las percibiste, ya las aprendiste, solamente las estás observando. Solamente pasas y tú ya hiciste conciencia sobre algunas cosas. Pero bien, ¿quién acuñó el término fenomenología? Vamos a hablar brevemente, haciendo uso de la historia. Hablaremos de que la fenomenología trascendental fue un término acuñado por Edmund Husserl, filósofo que vivió de 1859 a 1938. Además de filósofo, matemático alemán, discípulo de un gran pensador, Franz Brentano, y que podemos mencionar que dicha corriente se menciona que no fue fundada, sino que fue creciente a lo largo de toda su vida. El fundamento de la fenomenología es la intencionalidad, o sea, la orientación de la conciencia hacia el objeto. Durante el estudio de la fenomenología, o mientras desarrollaba esta fenomenología, Husserl investigaba cómo funcionan y cómo se originan los procesos mentales. Hoy en día, eso lo podemos explicar con el estudio de las funciones cerebrales superiores, de las cuales requeriremos otro seminario para este estudio, y por ahí también ya tenemos la participación del doctor Javier García, quien en su momento nos podrá hablar acerca de las funciones cerebrales superiores, porque es ahí donde se origina en realidad el pensamiento. No es la manera en cómo pensamos, sino donde se origina el pensamiento, los procesos que se requieren para que nosotros pensemos. Por ejemplo, el cálculo dígito, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la praxia o la apraxia, por ejemplo, la conciencia, por ejemplo, la vida afectiva. Todo esto es una descripción de cómo funciona el cerebro, por eso, de las actividades más elevadas del cerebro, por eso son llamadas las funciones cerebrales superiores. Más adelante platicaremos acerca de este interesantísimo tema. Muy bien, pues siendo así, vamos a preguntarnos, ¿qué es el método fenomenológico? El método de Husserl es la reducción. Tercera vez que escuchamos esta palabra en este seminario,
y por primera vez vamos a aclarar qué es la reducción. La palabra reducción viene del latín reducere y se aplica, o sea, reducir, y se aplica a dejar de lado toda la información necesaria. Más bien la información innecesaria. Dejemos de lado la información innecesaria para, a través de la experiencia de las cosas, poder obtener lo esencial del estudio. Esto está relacionado con el término griego epogé. Es un término que utilizará más adelante Sergio Celibidache para gran parte de su explicación fenomenológica musical. La epogé significa poner entre paréntesis, o sea, es el acto de suspender el juicio, evitar poner nuestro ego, por ello es la renuncia del ego, y así poder observar lo esencial de las cosas, quitar todo nuestro criterio y llegar a lo verdaderamente esencial, a lo verdaderamente fundamental. El método fenomenológico consiste en 3 pasos. El primer paso es la reducción, disculpen, el primer paso es la reducción fenomenológica, que no es más que determinar el contenido de los fenómenos en base a los modos de conciencia. A los modos de conciencia, por ejemplo, la imaginación, el juicio, la intuición, para poder así desarrollar hipótesis. Nuevamente, es un término un poquito complejo, que como les decía, en una hora en realidad no podemos profundizar tanto acerca de estos términos, sin embargo, se pueden llevar ustedes la idea. Esto, para así tener los conceptos claros, en el transcurso de la semana pueden repetir este video y se les sugiere que sigan investigando para que así la próxima sesión podamos tener los puntos más concretos, porque se va a ir haciendo un poco más específico todo este seminario. Entonces, reducción fenomenológica como primer punto. Determinar el contenido de los fenómenos en base a los modos de la conciencia. O sea, vamos a quitar nuestras ideas y vamos a ir a lo esencial de las cosas. El segundo punto, el segundo paso del método fenomenológico es la reducción eidética. O sea, todo lo relacionado con la esencia. Es lo mismo que se opone a lo sensorial, olvidando el mundo facto o el mundo dado. Está relacionado también, lo eidético está relacionado con recordar imágenes de contenido muy preciso. Viene de la palabra eidética, viene de la raíz griega eidos, que significa forma. Entonces, el segundo punto está relacionado a las formas, a lo eidético, todo lo relacionado a la esencia que se contrapone a lo sensorial. Abstraemos de una forma toda su verdadera esencia. Más adelante vamos a platicar qué es una esencia. Y el tercer punto es uno de los más importantes. Los 3 son muy importantes, pero el tercer punto habla acerca de la reducción trascendental. Nuevamente tenemos el término reducción, ya lo revisamos brevemente, y ahora es la reducción trascendental, que consiste en lo conseguido del acto de la conciencia, o sea, de los primeros 2 puntos de la reducción fenomenológica y la reducción eidética, viene ahora la reducción trascendental, que consiste en hacer un análisis de lo que previamente la conciencia ya descifró.
cabe destacar que hoy en día tenemos acceso a diversos medios de comunicación para conseguir información y saber así que Husserl dedicó toda su vida al desarrollo de esta máxima aportación que fue la fenomenología. Como podemos imaginar, pues no fue una labor sencilla estar pensando en la manera, en hacer conciencia de cómo se hace conciencia. Parece, a veces hasta pudiera parecer un poco absurdo, pero en realidad todo el tiempo nosotros como músicos debemos hacer conciencia de cómo se hace conciencia. Y bueno, pues nos estamos acercando a la recta final de este primer módulo. Por ahí viendo que nos están enviando saludos. Rubén Vallardo Mojica, saludos. Carmen Loreni Salgado Fuentes envía felicitaciones por la información. Con todo gusto se les estamos compartiendo. Vemos conectados por ahí a grandes compañeros, chicos de la Camerata, compañeros de la Filarmónica, de otras orquestas que también están viéndolo. Me alegra muchísimo que estén muy interesados en este tema que es la fenomenología musical, pues es un tema, como pueden ver, es un tema muy extenso, es un tema muy profundo, que si nos damos oportunidad de conocerlo, podemos así llegar a mejores conjeturas hablando de términos musicales. Me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna pregunta, porque vamos a pasar a la última fase de este primer módulo y vamos a cerrar con el máximo exponente de la fenomenología musical, que fue Sergio Celibidache. Si en este momento tienen alguna duda de los términos que se han visto, me gustaría saber si podemos resolvérselas. Vamos a dar unos minutos para saber si hay preguntas acerca de los términos que se han visto y poder así continuar con este seminario. Como pueden ver, es muy interesante porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo, como músicos, todo el tiempo estamos haciendo reducción fenomenológica todo el tiempo, pero no lo sabíamos. Simplemente estábamos interpretando o ejecutando o dirigiendo. Es muy importante poder tener bien claros los conceptos de la fenomenología musical. Y bueno, pues me da la impresión de que hasta este momento todo va funcionando muy bien. Así que vamos a pasar al último punto de este primer módulo en este seminario y vamos a platicar un resumen acerca de Sergio Celibidache. Como ustedes saben, Sergio Celibidache, este gran director de orquesta rumano, es el pionero en exponer la música a través de la fenomenología. O sea, es necesario hacer mención de que este seminario centra gran parte de su contenido en la conceptualización que nos legó Celibidache, pero buscando profundizar en los estudios y experiencias que lo llevaron a concretar su pensamiento. Veremos a revisar su vida, no su vida, sino los elementos que le ayudaron a desarrollar su obra. Por ahí tenemos una pregunta de Rubén Vallardo Mojica que nos dice: maestro, entonces las reducciones fenomenológicas van hacia la interpretación. Bueno, hay que comprender que este primer módulo es el resumen, la revisión sobre qué es un fenómeno y qué es la fenomenología musical. En efecto, en el momento de estar interpretando, nosotros podemos hacer reducción fenomenológica, pero que no se confundan los términos, pues nosotros vamos en el siguiente módulo que veremos, en el último módulo que es a través de la interpretación musical, vamos a escindir sobre qué es la reducción fenomenológica y qué es la interpretación musical. Sin embargo, el acto de hacer interpretación musical ya en sí es una reducción fenomenológica. Muchísimas gracias por el comentario, Rubén Vallardo Mojica. Platicábamos ayer brevemente
por Messenger, y les comentaba, quiero hacer aquí un paréntesis para comentarles que en la actualidad la Camerata Integral es una orquesta de cámara en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la cual se está centrando toda su atención en hacer todo el tiempo el análisis fenomenológico de las obras y de la interpretación, así como de la dirección musical a través del sistema de estudio de Sergio Chelibidache. Así pues, próximamente estaremos haciendo una convocatoria a que se unan al taller de fenomenología musical que tenemos en Cuautitlán Izcalli. Es un taller de dirección musical fundamentado en filosofía, con el sustento del maestro Saúl Sánchez, y tenemos la posibilidad de hacer prácticas frente a músicos profesionales, frente a un quinteto de cuerdas, y más adelante se ampliará ya hacia una orquesta de cámara, con la cual ustedes van a poder poner en práctica todos los términos que están en el segundo módulo, tercero y cuarto de este seminario. Insisto en que este primer módulo es un poco histórico, es hacer un resumen de toda la historia de lo que es la fenomenología. Por ahí voy a darme la oportunidad de leer la segunda pregunta que tenemos de Pamela Guzmán Méndez. Saludos, Pamela. Dice, ¿se usa el término reducción? Pregunta, ¿se usa el término reducción porque se refiere a dirigir la conciencia a lo esencial de los fenómenos percibidos? En efecto, Pamela, muy bien. Podemos ver que aquí Pamela puso todo su efecto fenomenológico en la palabra reducción. Como bien lo decimos, reducir no significa hacer más pequeña una cosa. Esto es en fenomenología aplicada a la música. La reducción es quitar lo innecesario o lo poco esencial para llegar a la esencia de las cosas. Por ello está en que, como ya se estarán dando cuenta, todo se va orientando hacia la interpretación y hacia la dirección. Vamos a encontrar cómo obtener lo más esencial de una partitura para interpretarla ya sea de dos maneras, en la dirección musical o en la ejecución también. Muchas gracias por el comentario, por la pregunta, Pamela. Es una pregunta muy interesante y qué bueno que se está poniendo toda la atención en este acto intencional de pensar. Sigo leyéndolos mientras continuamos con esta aventura del pensamiento de la fenomenología musical. Vamos a hablar un poquito, como les dije, no vamos a profundizar sobre la historia de Chelibidache. Por nada, Pamela, un gusto poder colaborar en su formación. Como les comentaba, no vamos a profundizar en la historia de Chelibidache, pues para eso hay muchos textos, hay muchos videos en internet. Por ahí todavía está uno de sus grandes alumnos, que es el maestro Enrique García Asensio,